En los últimos días, conforme hemos ido entendiendo un poquito más a fondo el fenómeno migratorio, porque es muy dinámico, ya ve que nos hemos encontrado con los casos de desplazados que ya decidieron no cruzar a la Unión Americana y que dicen vamos a buscar quedarnos en México, y muchos de ellos están efectivamente, sobre todo haitianos, pero de muchas otras nacionalidades también, han decidido buscar el camino para pues buscar que su estancia sea en territorio mexicano. Y como le digo, muchos de ellos quieren quedarse en Baja California. En el caso, por ejemplo, de los haitianos, estábamos platicando justamente ayer acerca de quienes han sido integrados a la industria y ya tienen trabajo en las maquiladoras y han resultado tan excelentes trabajadores los desplazados de varios orígenes, pero sobre todo los haitianos, que son los que más le han entrado a este tema, que ya han conseguido incluso ascensos, ya se han convertido en supervisores, en coordinadores. Pero, ¿cómo entender el actual fenómeno migratorio? Por ejemplo, en el caso de las personas y familias haitianas, cuando no vienen de Haití, que ese es otro tema del que hemos tratado de entender un poquito más. Ellos ya no tienen vida en esos lugares, vienen de otras naciones, y hoy por hoy traemos el tema a la mesa con la coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, y MUMI, la maestra Lorena Cano Padilla. Ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y tiene estudios de Derechos Humanos y Derecho Comunitario en la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinó el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, coordinadora del área legal sin fronteras del IAP, abogada senior de la Clínica Jurídica para Refugiados en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Fue directora de Repatriación Humana en el Instituto Nacional de Migración, y hoy vamos a hablar acerca de la protección efectiva, el caso de familias haitianas provenientes de Chile y Brasil con necesidades de protección en México. Maestra Cano, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo entender el fenómeno migratorio actual, maestra, en este sentido que ustedes plantean, y que también implica entender las responsabilidades de organismos, por ejemplo, como la Comar? Y específicamente hoy vamos a hablar de los haitianos, aunque sabemos que el tema migratorio es mucho más amplio que ello, pero hoy nos vamos a enfocar en eso. ¿De dónde partimos para entender lo que hoy por hoy sucede con estas personas y familias enteras que tienen origen haitiano? Claro, mira, sí, como bien apuntas, el fenómeno migratorio es mucho más amplio, pero IMUMI se ha concentrado en esta semana en justamente analizar cuál es la situación de las personas haitianas que se encuentran en México, que pretenden cruzar a Estados Unidos, y por qué y de dónde vienen, ¿no? Entonces, una cuestión me parece que sumamente importante es entender por qué estas personas huyen, ¿no? Salen de sus países y por qué se consideran refugiadas. Más allá del terremoto del año 2010, ¿no?, que fue una devastación absoluta de la isla, se cuentan entre 200,000 y 300,000 muertos, ¿no?, a partir de este terremoto. También tenemos que entender que hay una historia de crisis política y económica pues, brutal, ¿no?, en la isla. Desde 1804, que se independiza de Francia, para lo que le costó 122 años pagar esta deuda por su independización. Han pasado por más de 33 golpes de Estado. Hasta los 90 fue que celebraron sus primeras elecciones democráticas, y bueno, pues sin dejar de mencionar el asesinato de su presidente Claro. año, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta crisis pues lo que hace es expulsar de una manera obligada a las personas que viven en esta isla para buscar no mejorar su vida, sino preservar la vida, ¿no? Entonces, pues aquí el análisis que hemos hecho es que en un primer momento las personas haitianas han buscado migrar hacia Chile y Brasil, en donde pues han pretendido pues poder reintegrarse, ¿no?, reiniciar su vida, pero pues en un primer momento ellos analizan que pues no ha sido la opción, ¿no? No ha sido la opción, y no es por otra razón, sino porque, por ejemplo, en Chile la legislación es sumamente restrictiva con el tema de inmigración, y en el 2018 pues todavía se acentuó muchísimo más estas restricciones,
Hasta la fecha no se cuenta con un registro de que Chile haya reconocido esta protección como en condición de refugiados a las personas haitianas hasta el momento. Y de hecho, a partir de 2018, iniciaron un plan que le llamaron Plan Humanitario de Regreso Ordenado. Y este plan pues no es otra cosa sino ofrecer a los haitianos y a las haitianas que regresaran a la isla con una restricción de 9 años para no poder ingresar a Chile de nuevo, ¿no? Y pues durante su estancia allá pues únicamente se les otorgan visas temporales de 1 o 2 años máximo y después tienen que abandonar el país de una manera obligada y por ley. En el caso de Brasil, ¿qué ha sucedido? En el caso de Brasil hubo mucha oferta de empleo, ¿no? A propósito del Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 16. Entonces, pues muchas personas entraron, tenían empleo, ¿no? Las cosas pues parecía que iban bastante bien. De hecho, tenemos registros que entre 2010 y 2018 128.968 personas originarias de Haití entraron a Brasil, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de estos del Mundial y de los Juegos Olímpicos? Pues Brasil entró en una recesión económica importante y se empezaron a ver fuertes episodios de discriminación y xenofobia en contra de las personas haitianas. ¿Por qué? Porque la población brasileña pues asociaba la recesión económica con la migración masiva, le llamaban, de estas personas, ¿no? Entonces, pues hubo fuertes episodios de violencia, crímenes, ¿no? Inclusive la quema de un albergue. Situaciones que pues obligan a las personas a seguirse moviendo en estos flujos migratorios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en México, no? Exacto. Aquí tenemos también un registro, por ejemplo, que de este año, de enero a agosto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, que es una dependencia de Gobernación encargada de realizar la elegibilidad o el reconocimiento de esta condición de protección, ha recibido 18.883 solicitudes solamente de personas haitianas en este año, ¿no? Es un flujo súper importante. Y aquí la cuestión, lo que señala la Comar, es que estas personas no son refugiadas y no podrán ser reconocidas como tal, porque ellas ya estuvieron en otros países, es decir, Brasil y Chile, ¿no? Estos países debieron protegerlos y por tanto en México no deberían de reconocérseles esta protección, además porque pues les llaman o les reconocen como necesidades económicas para migrar y no necesidades de protección, lo cual pues es un desacierto total, ya que como mencionamos al principio de esta conversación, pues la situación de Haití no nada más es de crisis económica, es una crisis de cambio climático, políticas, ¿no? O sea, es una situación bastante insostenible. De salvar su vida. Así es. Entonces, bueno, pues aquí lo que nosotras proponemos en este documento que hemos elaborado es proponer al gobierno mexicano que analice de una manera mucho más concienzuda, ¿no? Estas solicitudes que presentan las personas de origen haitiano, porque pues el derecho internacional marca y establece que las personas pudieron haber solicitado protección en otro país, pero pudieron no haber recibido protección efectiva, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esta protección efectiva? No nada más es que el país les otorgue un documento donde dice, bueno, pues vas a ser refugiado y quédate aquí. Si la persona, por ejemplo, no puede acceder a servicios de salud, servicios de educación, a trabajos formales, no pueden acceder a la unidad familiar, ¿no? Que se considera un principio pues privilegiado en este tema de la migración. Entonces, todos estos elementos lo que conforman es justamente eso, ¿no? La protección efectiva no nada más incluye no morir, sino la protección efectiva también incluye en poder hacer vida de nuevo, ¿no? Una vida, pues por principio de cuentas, por lo menos digna. Entonces, este análisis inclusive es reconocido por nuestra legislación local, por nuestra Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México, en la que se establece que justamente las personas que han sido reconocidas como refugiados en otros países podrán solicitar asilo en México y se tiene que hacer este análisis de protección efectiva. Si las personas no contaban con protección efectiva en los países pues de primer asilo, México podría reconocerles a su vez esta protección. Y para finalizar, a lo mejor este primer bloque de información, mencionar que Naciones Unidas para los Refugiados, dentro de las soluciones que propone para las personas refugiadas, tiene como uno de los elementos el reasentamiento. El reasentamiento es el movimiento de personas refugiadas de un país a un tercer país cuando no han logrado la protección efectiva. De 2000 al 2010, el ACNUR ha reasentado, es decir, ha movilizado refugiados de un país a otro por
810,400 personas, ¿no? Del 2010 al 2020, 1.1 millón de personas refugiadas fueron reasentadas, pero para el 2019 solamente 1% de la población reconocida como refugiada en el mundo, no, estas son cifras globales, ha sido movilizada o reasentada. Entonces, bueno, otra de las preguntas que de pronto nos hacemos es ¿por qué todos a Estados Unidos? ¿El American Dream sigue ahí vigente? Pues sí, no, o sea, hay muchas personas, nosotros también hemos ya hecho bastante investigación, muchas personas están ubicando como una opción de estancia México. México tradicionalmente era un país de tránsito de personas migrantes, pero cada vez se está volviendo más un país de acogida, ¿no? De país de asilo. ¿Qué sucede? Cuando las personas están aquí, pues los recibe el crimen organizado, la Guardia Nacional, no hay documentación migratoria, no hay capacidad de las autoridades para responder a estas necesidades. Estamos recibiendo personas que Estados Unidos nos expulsa. Entonces, pues esto se hace insostenible, las personas no acceden a derechos y a garantías, y pues lo que hacen es tomar la decisión de seguir el camino. Es por eso que muchas personas continúan con esta idea de seguir a Estados Unidos, no es que todas vienen con esta primera idea o la idea inicial de llegar hasta allá, ¿no? Claro. Ahora, cuando hablamos de este punto en el que se establece la obligatoriedad de analizar la protección efectiva, aun cuando hayan pasado por otro país, maestra, y en el caso de estas personas y familias haitianas que buscan protección en nuestro país, ¿es algo que tendría que ser parte de un proceso, no sé cómo explicarlo, automatizado, o necesitarían asesoría estos desplazados para exigir ese derecho? Ok, bueno, sí, lo que tendría que suceder, ¿no? El mundo ideal, lo que tendría que indicar es que la Comar tendría que ingresar procedimientos de elegibilidad, o sea, procedimientos de la condición de refugiado, como de cualquier otra persona, ¿no? Tienen que iniciar este proceso, darles una constancia de que están solicitando asilo y hacer entrevistas individuales. En estas entrevistas individuales, pues se descargan todas las pruebas que las personas deben aportar para demostrar que no han recibido esta protección efectiva en otros países. Y sí, por supuesto, también se ha demostrado que las personas que no cuentan con representación legal, pues tienen mucho menos probabilidades de ser reconocidas como refugiadas, aun cuando sí tienen elementos de temor de regresar a sus países, porque su vida, su libertad o su seguridad se ven amenazadas en estos países de origen, ¿no? Entonces, aquí un problema pues muy grande es que este derecho es un derecho internacional humanitario, es decir, se otorga de una manera gratuita, pro bono, no hay prácticamente abogados privados que lleven estos procesos en México. Somos organizaciones de derechos humanos las que representamos a las personas y obviamente pues no nos damos abasto o no estamos en todos los lugares en donde las personas solicitan asilo, ¿no? Y otro tema aquí importante, me parece que es como 1% de la población solicitante en México que cuenta con una representación legal, ¿no? Todas las demás personas pues van solas, es como el equivalente a ir a juicio sin abogado, ¿no? Claro, los hace todavía más vulnerables. Así es, y pues sin dejar de mencionar las personas privadas de la libertad, ¿no? Aunque nuestra legislación no reconoce que se trata de una privación de libertad, esto que sucede en las estaciones migratorias, que no es otra cosa que centros de detención para migrantes indocumentados o irregulares, le llamamos alojamiento en la legislación, pero pues es una detención. En estos lugares pues es peor, ¿no? Ya se ha dicho también en varios informes y análisis que es más fácil entrar a un penal que entrar a una estación migratoria a ejercer defensa. En estas estaciones migratorias no hay defensoría pública de oficio. De hecho, al IFDP le ponen muchos obstáculos, igual que a nosotros, para poder ingresar y representar a las personas. Entonces, la verdad es que es una situación pues de real violación a los derechos humanos, ¿no? Ahora, pues toda esta crisis de la pandemia lo que ha hecho es pues justificar esta visión criminal de la migración de los estados. No nada más hablo de México, ¿no? O sea, muchos estados han justificado este trato inhumano que se les otorga a las personas migrantes, pues con tal de reducir los contagios, y la realidad es que no hay informes, no hay análisis que demuestren que las personas migrantes son las que contagian, ¿no? O sea, las que propician los contagios a partir de estas pandemias. Entonces, pues solamente lo que han hecho es justificar pues lo que vemos todos los días ahora en televisión y en medios de prensa, en redes sociales, ¿no? Tristemente, caballos dando
Ajá, temas tristemente familiares para nosotros que vivimos aquí en esta frontera, maestra. Tristemente no nos parecen extraños estos temas de abuso. Le quiero agradecer enormemente por este acercamiento. Alguien que quiera conocer más sobre este estudio o en general de lo que realizan en el Instituto para las Mujeres en la Migración en IMUMI, maestra, ¿cómo los pueden encontrar? Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y por el interés. Nos pueden encontrar en www.imumi.org. Gracias, maestra Cano. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Es la maestra Lorena Cano Padilla, coordinadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI, hablándonos de este tema que creo que hoy entendimos mucho mejor, la protección efectiva, un concepto fundamental para las familias haitianas que buscan protección en México y que en su mayoría ya no vienen de Haití, vienen de otros países como Chile y Brasil, entre otros.